Vamos a hablar sobre modelos europeos de docencia en geriatría. En realidad tomamos como partida el 2008, no porque en el 2008 empiece la geriatría en Europa, sino porque empieza a definirse y a aceptarse dentro de la Unión Europea, la sociedad incorporan en la Unión Europea, la Academia de Medicina, a la sección de medicina geriátrica. Esto es un hito donde de alguna manera lo que ellos quieren es mejorar la calidad del cuidado de los adultos mayores europeos. La meta de esta unión, ¿no? de la sección de medicina geriátrica dentro de la academia, es promover la educación y el desarrollo profesional, y algo que me parece a mí fundamental tiene que ver con los vínculos con otras sociedades médicas. Y acá tenemos a la parte de la región europea de la International Association of Gerontology y también a la Academia Europea de Medicina del Envejecimiento. Y todo esto surge, créanme lo que les voy a decir porque no van a leer nada de lo que se ve aquí, como el primer número tiene que ver con las universidades que existían hasta aquel entonces, esto es el principio de la década del 2000, y los jefes de geriatría en esas universidades, y en realidad son muy pocas. A la cabeza Francia, de 32 escuelas de medicina, había 32 jefes de geriatría. España tenía 28-10, Italia 31-22. Bueno, realmente era una necesidad a la luz del incremento de la población geriátrica en Europa. Recién en el año 2014 se forman los Special Interest Group. A mí me llamó la atención porque ya yo tengo más vínculos con la Sociedad Americana de Geriatría y ya por lo menos hace una década esto existía en la Sociedad Americana de Geriatría, en la cual yo había participado en varias oportunidades, donde se abarcaba un tema específico y se lo desarrollaba en detalle. En el 2014, cuando se forman estos grupos, son grupos representativos de las sociedades que veían adultos mayores. Como dijimos recién, la sección de medicina geriátrica de la Sociedad de Medicina Europea, la Academia Europea de Medicina y Envejecimiento y la IAGG, la región europea, donde el objetivo principal estaba puesto en la enseñanza y el entrenamiento a los médicos desde los primeros años de la universidad. Y recién en el año 2014, que está publicado en alemán, y esta versión de la Revista Española de Geriatría en el año 2015, empiezan a través de este paraguas del Special Interest Group, los planes de estudios universitarios en medicina geriátrica a través de un método Delphi. Entonces querían en realidad hacer el ABC de la currícula en geriatría en el pregrado, y desde ya tomando como consideración cuestiones muy específicas del país o la región, básicamente vinculados con aspectos éticos y legales. Lo que de alguna manera se quería es tratar de homogeneizar en la educación, en la atención primaria, y que un geriatra de España también sea homologado a lo que puede ser en Francia o lo que puede ser en Italia. Bien. Y de esta manera, obviamente, se estandarizan los contenidos geriátricos. Bueno, ¿cuáles fueron los aspectos que llegaron hasta un acuerdo después de la tercera reunión? Cero es porque no hubo desacuerdos. O sea, se pusieron todos de acuerdo en todos estos aspectos: respeto al paciente, principios del envejecimiento, enfermedades comunes, bueno, todos estos 10 aspectos que son básicos en la docencia. Recién en el año 2016 empiezan a hacer algo parecido, pero en el posgrado, donde también tocan algunos aspectos, algunos dominios, que ellos ponen 4 dominios, que después el artículo lo pueden bajar y lo pueden ver en detalle, con consideraciones generales, conocimientos en el cuidado del paciente, habilidades, aptitudes y evaluaciones.
Entonces, independientemente, este es un trabajo que en otras de nuestras exposiciones lo vamos a mostrar de nuevo, que una revisión sistemática de Gran Bretaña, independientemente de la metodología que uno use, que uno utilice, el construir la empatía con el alumno fue un punto clave para que el alumno empiece a ver con otros ojos al adulto mayor. Y esto es un punto fundamental, si queremos que los alumnos y después sean médicos, elijan la geriatría. Calculo que la mayoría de los lugares donde ustedes vienen es difícil. Y para ir terminando, esto es una editorial de Jean-Pierre Michel, que muchos de los que están aquí calculo que son amigos personales. Este es un trabajo que salió el año pasado, interesante, donde él toca algunos aspectos que yo quiero compartir con ustedes. Uno, cómo desarrollar la educación básica en medicina geriátrica es absolutamente esencial en el corto plazo. Y esto venía con ese mapa que yo les comenté de Europa, que esto está traducido aquí en una tabla, como el tema de tratar de incentivar la educación de entrenamiento a los entrenadores. Que de esta manera mejorar el gol estándar en medicina geriátrica entre los facultativos juniors. Ya a principios de la década del 90 se crea la Academia Europea de Medicina del Envejecimiento, donde se dictaban 4 cursos en una semana por un periodo de 2 años, que calculo, bueno, después acá los integrantes de la mesa fundadora de ALMA nos podrán en detalle cómo a partir de estas actividades se crea en el 2002, se crea ALMA, como luego a partir de otras actividades de entrenamiento de entrenadores viene el Total Nutrition Therapy, y como ellos también, si recuerdan esa diapositiva de los vínculos con otras sociedades, cruzamos el territorio europeo y nos vamos a América, donde esto de entrenar a los entrenadores, acá estábamos todos más jovencitos de 5 años atrás, en Chile, donde fue el entrenamiento a los que después muchos de los que están aquí en sus países hicieron este curso, que fue muy, muy interesante. Bueno, como conclusión, me lo vengo bien, ahí me dijo que me faltaba 2 minutos, así que puedo. ¿Cómo? 2 minutos. Uno me queda. Bueno, y como conclusiones, desafíos y necesidades. Por la necesidad de atraer a los jóvenes con potencial académico, depende mucho de nosotros, la motivación académica, las estrategias que utilicemos para poder incorporarlos en nuestra tarea, la necesidad de entrenamiento profesional de la salud en los diferentes tipos de atención del adulto mayor basados en programas coordinados. También es nuestra función como geriatras y como educadores ayudar a las diferentes áreas, principalmente no médicas que trabajan con nosotros, de motivarlos y que trabajen con nosotros, kinesiólogos, farmacéuticos, enfermeros, que todos en nuestro hospital, por suerte nos está yendo bastante bien en ese aspecto, y la necesidad de incentivar esfuerzos entre los geriatras y colegas de otras especialidades focalizando en el manejo del paciente frágil, con multimovilidad, desnutrido y con discapacidad. Bueno, muchas gracias a todos. Sí, bueno, también platicamos un poquito de cómo algunos de nosotros que hemos tenido la experiencia de haber estado en Europa, pues sí, en lo personal a mí me tocó estar en Alemania, pues sí me tocó ver de alguna manera esa heterogeneidad, ¿no?, que sí había en los diferentes países. Prácticamente en Alemania, que es donde a mí me tocó estar, pues la geriatría no se aceptaba como una especialidad como tal, porque ya, digamos, medicina interna tenía prácticamente copado todo lo que era la atención del adulto mayor. Y la geriatría tuvo que surgir como una enseñanza de posgrado, pero más como una especie de entrenamiento, como una especie de estancia a pesar de que había hospitales dedicados exclusivamente a la geriatría, ¿sí? Pero sí, prácticamente hasta los últimos años la geriatría en Alemania ha podido entrar ya un poquito más en forma, porque bueno, la misma necesidad de la sociedad lo ha hecho, ¿no?
Y el EAMA, el curso de la Academia Europea, pues prácticamente ha sido mucho del vínculo, ¿no?, que ha podido homologar mucho de lo que es la enseñanza de la geriatría en toda Europa. Algunos de los que tuvimos la oportunidad de participar, bueno, pudimos ver todo este fenómeno que se generó más o menos en el 95, que es cuando empieza el EAMA, y que bueno, afortunadamente mucho de eso es lo que Alma tomó para echar a andar lo que ahora estamos viviendo en el mundo. Gracias. ¿Otros miembros del grupo quieren hablar? Yo tengo una pregunta, no para nosotros en el grupo, sino de pronto para el Leocadio o pues, los europeos. Cuando uno mira los artículos que hablan de los diferentes no currículos, de los diferentes cursos que hay en Europa de geriatría, uno se da cuenta que son muy recientes los que tienen una estructura académica pues como de peso, pero desde que uno pensaba que tenían en Europa hace mucho tiempo sus estructuras y sus enseñanzas bien dedicadas a los posgrados y de pronto a los posgrados, porque los profesores venían inclusive de Inglaterra y de otras partes. Pero ¿por qué eso? Porque apenas ahora viene a estructurarse realmente la enseñanza de posgrados, sobre todo de pregrado. Vamos a ver, varias cuestiones. Primero, la geriatría se la inventan los ingleses. La geriatría es un invento inglés. Es un invento inglés en el año 30 y tantos. Hay dos artículos que yo recomendaría que cogierais, que son el Lancet. Son los artículos, pero ya empiezan en el año 30 y tantos y se publican en el Lancet y son dos artículos de Marjorie Warren, que era una cirujana que llega al Middlesex Hospital de Londres y le dicen, encárguese de una ala de crónicos. Entonces ella se mete en el ala de crónicos y se encuentra con gente encamada desde hacía años y nadie sabe bien qué estaban haciendo allí. Se pone a trabajar con ellos y pasados unos meses pues ha dado de alta casi a la mitad de la gente a recuperar. Este es el inicio de la geriatría. Eso es un movimiento inglés, inglés, británico. Porque luego donde eso también anida muy bien es en Escocia, fundamentalmente Escocia e Inglaterra. También en Gales, pero menos, y en Irlanda. Eso se mantiene así en Europa 50 años. Si uno mira por ahí, pues el único país donde se desarrolla la geriatría con ese enfoque, con ese abordaje, es en Inglaterra. Sin embargo, en Centro Europa, Alemania, Austria, Suiza, todos esos países, ahí no hay nada, pero no hay nada hasta ayer. Es decir, la geriatría alemana a fecha de hoy es mala o muy mala. La geriatría austriaca, la húngara, la checa, la polaca, hay 3 o 4 grupitos y el resto no hay nada. En la parte latina se desarrolla básicamente en 3 países, con 3 modelos de desarrollo, España, Italia y Francia. A mi modo de ver, donde más se desarrolla, e incluso diría de manera más consistente, es en España. En Italia hay 2 o 3 focos y en Francia, hasta muy recientemente, pues había algunos grupos o grupúsculos, incluso a fecha de hoy la cosa está todavía a ver cómo eso se generaliza. ¿Cómo se forman los geriatras en Europa? Mientras que en el Reino Unido es inconcebible una facultad de medicina que no tenga docentes y departamentos de geriatría, todas tienen, en el resto de los países eso no es así. Bueno, ahora sí, en Holanda sí. Si tú ahora quieres progresar académicamente en geriatría en Europa, a ver qué habla claro. Pero, por ejemplo, cuando yo he visto lo que ha puesto Marcelo en Francia es muy testimonial. Eso de que en todas las universidades hay, bueno, esto es más testimonial que otra cosa. En Italia lo hay en algunas universidades, en Roma, en Milán, pero tampoco es uniforme, y en España yo creo que ni el 20-25% de las universidades tienen un programa en condiciones. Surge entonces la Unión Europea de Médicos Especialistas, que se plantea la formación de sus pregrados, de los futuros. Y utiliza, yo creo que eso es una reflexión interesante, utiliza como aliado estratégico a EAMA. EAMA es la European Academy for Medicine of Aging, que es de donde surge la idea luego de hacer ALMA. Es decir,
Yo empiezo yendo a EAMA, allí coincido con Clemente, que nos salíamos a fumar con un frío de pelotas que hacía en Suiza en enero, pero ya ahí no dejaban fumar dentro por aquella época, y surge la idea. Una idea que solo es la idea, porque luego Alma tiene algo que ver, pero no tanto que ver como aparenta con IAMA. Es más que nada la idea, porque los cursos son iguales, el número de cursos son similares, y es diferente. Pero es interesante, yo creo que hay que resaltarlo, esa alianza estratégica de la Unión Europea de Médicos Especialistas y EAMA. Y otra cosa importante es cómo se consigue homogeneizar. Alguien ha dicho que se está intentando que un título de España, por ejemplo, sea homologable como especialista en Francia. En realidad no es así. La idea es que todos los países de la Unión Europea automáticamente reconozcan sus títulos. De modo que si yo tengo un título en Alemania, automáticamente mi título es reconocido por Francia, Italia, todos los países de la Unión Europea. Que no es lo mismo que yo vaya a Francia y me lo reconozcan sino que tiene validez. De modo que no es tan homogéneo, no es tan estándar, hay muchas diferencias y donde de verdad surge el faro que luego ilumina y desarrolla y expande es Gran Bretaña. Pero ya te digo, a fecha de hoy, probablemente el desarrollo de la geriatría es muy superior en México que en Alemania. O en, no sé. Minha dúvida é se a gente não tem que abrir um espaço especial para discutir isso. Dar continuidade às discussões e depois a gente, no final, abre espaço para discutir. Pero lo más estamos hablando de un modelo para todo el trabajo del resto del curso. Muy bien. Podemos darnos un minuto más. Claro, la idea es que como esta tarde nos tocan los modelos de docencia en todo el mundo y hay 5 grupos, lo ideal sería unificar el contenido de los 5 grupos. Entonces, yo lo que había pensado un poco después de ver esta presentación y es lo que a lo mejor podemos discutir mejor a última hora de la tarde, solamente es una propuesta para tener en mente, sería dividir el capítulo que es, o el material que nos paséis cada uno como en 2 o 3 partes. La primera, un análisis de lo que hay en docencia en la región que os toque, que tú ponías una diapositiva en la que ponías cuántos servicios hay por país y cuántas universidades hay por país. Yo creo que esto es muy importante en cada región, ver si está publicado o disponible y luego cómo definen un servicio de geriatría y cómo definen que tenga docencia en pregrado y en posgrado. Eso yo creo que es importante. Claro, pero a lo mejor lo que hay que poner ahí es no está disponible, o el dato que tenemos no es bueno, o bueno, hacerlo de una manera crítica. Claro. Pero no es la historia de la vida. Esa es la primera parte. La segunda parte sería si se puede analizar un poquito mejor de esos lugares que tienen docencia, qué características tienen los modelos docentes de pregrado y qué características tienen el posgrado. Y volvemos a lo mismo, si existe el dato, perfecto y se critica. Y si no existe, pues lo que hay que poner es no existe. Porque los de África no sé, pero creo que... Obrigado, Cristina. Obrigado, Shapira. Vamos dar continuidade. Eu acho que tem um problema aí. Tudo isso é algo que devia ter sido discutido antes. Agora, os grupos já prepararam suas apresentações. Claro. Ou a gente decide parar tudo ou continua. Vamos continuar. Então, vamos continuar, por favor. Claro. Esto es para el libro, para el documento que me tienen que presentar a mí, que soy la relatora. Já tinham me pedido para reforçar a questão de que todos os grupos devem entregar os textos para os relatores, que é a Cristina Alonso e o professor Leocádio Rodrigues Maia. Então, é isso. Agora, a questão de organização, nós vamos precisar fazer isso a posteriori. Agora, todos os trabalhos já estão preparados. Tá certo? A gente não tem como mudar isso agora. Tá bem? Então, levem em consideração que a professora Cristina solicitou, mas para a fase posterior, não para agora. E eu acredito que, se for necessário, no final da última apresentação, a gente discute mais, até para ver o estado geral dos grupos. Não adianta discutir agora. Una estructura homogénea, Claro. porque si no es como 5 pegotes. Claro.
Não tem a menor dúvida, isso é muito necessário. Isso é muito necessário e talvez no final a gente possa fazer isso, mais alguns minutos para isso.